Ahí está, ok. Ya. Bien, entonces ya habíamos empezado a establecer el rol del sector externo en la economía. Dimos la parte introductoria, explicamos los fundamentos ya de por qué los países necesitan relacionar su economía con otras economías. Porque desde hace mucho tiempo, las economías, no existen economías autosuficientes. Entonces, sus procesos de producción tienen que complementarse con otras economías. Las economías no son eh, economías independientes de otras, sino que están conectadas, todas las economías están conectadas entre sí, con las cuales hacen intercambio, intercambian producciones, ¿ya? Y también intercambian transacciones financieras. Lo explicamos en la clase pasada. Y ya alcanzamos a ver esta lámina número uno en que definíamos la balanza de pagos. ¿Ya? No sé si lo señalé en la clase. La balanza de pago es una cuenta macroeconómica, tal como la cuenta macroeconómica de la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, el equilibrio de la cuenta fiscal. Son cuentas macroeconómicas fundamentales de una economía. Y también esta cuenta macroeconómica de la balanza de pagos es una cuenta macroeconómica también muy importante, que tiene que ver con la economía y con su estabilidad y con el crecimiento. Entonces esta es una quinta cuenta macroeconómica importante. Entonces aquí definíamos la balanza de pagos, es el registro contable de todas las transacciones económicas que un país realiza con el resto del mundo. En realidad es un registro contable, ¿eh? Bueno, a lo mejor se habrán preguntado por qué dice registro contable, porque en realidad se va anotando de esa manera el país, todos los países anotan de esa manera en el equivalente a la contabilidad. Por ejemplo, a ver, el tema de la partida doble, el tema de la partida doble de contabilidad. Por ejemplo, en una venta de mercadería intervienen una venta de mercadería al contado. En una venta de mercadería al contado intervienen dos cuentas, sin la cuenta mercadería sin IVA, sin IVA. Entonces intervienen dos cuentas, la cuenta mercadería y la cuenta caja, por ejemplo, si se paga al contado. Entonces, hay por eso es doble contabilidad. Registramos la cuenta mercadería y también registramos el movimiento financiero, que es la caja. ¿Ya? ¿Ok? Entonces hacemos caja a mercadería, ¿se acuerda? Caja a mercadería. La que refleja la operación es la cuenta mercadería y que la que refleja la contrapartida financiera en la cuenta caja. Bien, ya estamos haciendo un paralelo. Entonces acá igual, en la balanza de pago nosotros exportamos, es como venta de mercadería, ¿no es cierto? Exportamos. Equivalente a que venta de mercadería. En vez de vender en el mercado interno, vendemos en el mercado externo. Entonces, exportaciones, por ejemplo, por 100. Exportaciones por 100. Entonces, la contrapartida de exportaciones por 100 es los dólares que nos pagan desde afuera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la contabilidad? Divisas de exportación a exportaciones. Divisas de exportación a exportaciones. 100, 100. Por eso es un registro contable, porque tiene la operación tiene una contrapartida financiera. Cuando exportamos tiene una contrapartida financiera, que es las divisas que recibimos por la exportación. De la misma manera,
cuando importamos, es como compra de mercadería, ¿ya? Entonces, la operación es importación. Y cuando importamos también hay una contrapartida financiera porque tenemos que pagar la importación. Y por eso es un registro contable equivalente. Entonces decíamos, mire, la balanza de pago eh, contempla las transacciones económicas que son de dos tipos que un país hace con el resto del mundo. Dos tipos de transacciones económicas hacen los países con el resto del mundo. Primero, transacciones de bienes y servicios que se registran en la cuenta corriente de la balanza de pago. La otra transacción económica son las transacciones financieras que se registran en la cuenta capitales de la balanza de pago. Entonces la balanza de pago consta de dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta capitales. Lo que nos informa es la lámina siguiente. Esta es la lámina número 1, la estamos repitiendo ahí. La lámina número 2 detalla un poco más esta. Esta es la lámina número 2. Y aquí dice precisamente la balanza de pago. Nos duplicamos un poquito con la lámina número 1. La balanza de pagos comprende dos cuentas. La cuenta corriente, que registra la exportación e importaciones de bienes físicos, las exportaciones e importaciones de bienes físicos y las exportaciones e importaciones de servicios. Donde distinguimos en los servicios financieros y servicios no financieros. Hacemos una separación aquí, ¿ya? De los servicios que se exportan o los servicios que se importan. Por ejemplo, los servicios no financieros. Por ejemplo, el turismo, ¿ya? Chilenos que vamos a Estados Unidos, ¿ya? Que vamos a Estados Unidos de turismo, eso es importación de servicios no financieros. Chilenos que vamos a vacacionar a otro país. Extranjeros que vienen a vacacionar aquí a Chile, es exportación de servicios no financieros. Chilenos que se suben a líneas aéreas extranjeras, eso es importación de servicios, ¿ya? Porque nos subimos a una empresa aérea extranjera. Extranjeros que usan líneas aéreas chilenas, eso es exportación de servicios. Uno de ustedes que va a estudiar magíster a Estados Unidos, importación de servicios, no financieros. Un estudiante peruano que viene a estudiar a Chile en una universidad, eso es exportación de servicios no financieros. Una asesoría de ingeniería que hacemos a una empresa en el extranjero, exportación de servicios no financieros. Bien, eso agrupan todos los servicios no financieros. El turismo, por ejemplo. Y los servicios financieros se separa este rubro, servicios financieros, para destacar en un ítem los intereses que se pagan por la deuda externa. Principalmente eso. En este rubro, servicios financieros, va todo lo que se paga por intereses de la deuda externa. Todos los países tienen una deuda externa, se endeudan con el resto del mundo. Y por esa deuda hay que pagar intereses. Entonces, contablemente los intereses se contabilizan en la cuenta corriente como servicios financieros. Bien, eso quería comentarles acá. Toda esta materia que estamos viendo ahora, y que vamos a ver, ojalá que le hagan un refresco terminada la clase,
hoy día, mañana, para que quede preparada para el certamen, ¿ya? Para que quede preparada para el certamen. Se supone que los otros temas ya ustedes los están preparando, ¿ya? Elasticidad, por ejemplo, el rol del Estado, el rol del dinero, ya han estado estudiando. Entonces esto como está fresquito, tienen que hacerle un refresco, nomás a lo que estamos viendo. Bien, entonces la cuenta corriente registra dos: la exportación e importaciones de bienes físicos, la exportación e importaciones de servicios. Se anotan como aparte. Esa es la cuenta corriente. Entonces, dentro de la cuenta corriente vamos a definir lo que es la balanza comercial, ¿ya? Que es muy eh, difundida en la noticia económica. Entonces, por ejemplo, es común ver la balanza comercial de Chile tuvo un superávit de tanto en el primer semestre del 2020, ¿ya? O la balanza comercial de Estados Unidos tuvo un déficit de tanto en, en tal semestre. Entonces, esta es una cuenta macroeconómica que se está dando normalmente en la noticia económica, como está la balanza comercial de China, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la balanza comercial? Es el balance entre exportaciones e importaciones de bienes físicos. Acá arriba. A este balance de exportación e importaciones de bienes físicos se llama la balanza comercial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la balanza comercial, si exportamos 400 e importamos 200, la balanza comercial tiene un saldo positivo de 200. De nuevo, si exportamos 400 en bienes, exportamos vino, exportamos celulosa, exportamos cobre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso son 400. Y a la vez hacemos importaciones, importamos petróleo, importamos maquinaria por 200. Entonces, en ese caso, la balanza comercial tiene un saldo positivo de 200. Pues las exportaciones son 400 y las importaciones son 200, ¿ya? Entonces, esta es la cuenta macroeconómica que se acostumbra a ver en la noticia económica, la balanza comercial. Y bueno, y lo otro, por extensión, sería la balanza de servicios, que no es tan difundida, porque en cuantía las exportaciones e importaciones de bienes físicos son mayor, es un mayor ítem. Bien, esto es la cuenta corriente. Vemos un poco más de detalle aquí entonces la cuenta corriente de la balanza de pago. Veamos la cuenta capitales. Registra las entradas de capitales extranjeros y las salidas de capitales extranjeros. Entonces, esa es la cuenta capitales. Es normal, yo les contaba antes, me parece, que los países tengan una deuda externa, ¿ya? La deuda externa refleja los movimientos capitales, de los capitales extranjeros. Entonces, normal una corriente de capital extranjero que están ingresando al país. Y a su vez están saliendo capitales extranjeros cuando estamos pagando vencimientos. La salida de capitales extranjeros cuando pagamos vencimientos de deuda que hemos contraído antes. Por ejemplo, en el año 2020 entraron capitales por 300 y tuvimos vencimientos por 100. Entonces tendríamos usando la balanza de capitales por 200. Coincide el número anterior. Entonces también tenemos un balance en la cuenta capitales, ¿ya? Diferencia entre entrada y salida de capitales. La entrada son capitales nuevos que llegan y las salidas son capitales que se van. Es decir, pago de vencimientos de capitales que han entrado en los otros periodos anteriores y que estaban en deuda con el resto del mundo.
Esto es salida de capitales extranjeros, pago de vencimientos. Bueno, ¿alguna pregunta? Veamos la lámina siguiente. Y el resultado de la balanza de pago sería 1 romano más 2 romanos. O sea, tenemos que ver cuánto es el saldo en la cuenta corriente, nos da positivo, nos da negativo, y cuánto es el saldo en la cuenta capitales, si nos da positivo o negativo. Entonces ahí vemos el algebraico aquí de 1 y 2 para decir, mire, la balanza de pago, el resultado de la balanza de pago de 2020 de Chile fue tantos millones de dólares. Puede ser un superávit, puede ser un déficit. Estoy duplicado con la animación. Veamos la lámina siguiente. Aquí tenemos un ejemplo numérico que ilustra bien todo lo que hemos comentado. Un ejemplo numérico. Con esto vamos a entender mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos la cuenta corriente, millones de dólares, ¿ya? En dólares, todo esto en dólares. ¿Ya? Todas las transacciones con el resto del mundo se hacen en dólares, en pesos no, ¿ya? Sino que en divisas. Después lo vamos a explicar. Bien, entonces aquí tenemos mercancía, que es la balanza comercial. Mercancía se refiere a bienes físicos. En este ejemplo, vamos a suponer que exportamos 4.000. Las exportaciones en el año fueron 4.000. Algebraicamente lo ponemos con signo más, porque son divisas que han entrado al país, ¿ya? Y es muy importante estas divisas que han entrado al país, porque con esas pagamos las importaciones. Eso es fundamental. No podemos pagar al extranjero con pesos, ¿ya? Porque el peso no es una moneda de divisa, ¿ya? Una moneda de divisa es la que sirve para pagos internacionales. Después lo vamos a ver. Entonces las exportaciones para este año exportamos 4.000. Por lo tanto ya tenemos en nuestra caja de fondos 4.000 en divisas, ¿ya? Esa es la caja, la reserva del Banco Central, o las reservas de divisas del país. Hablemos de reservas de divisas del país. Entonces, ¿qué tendríamos reservas de divisas por el país? Por 4.000 dólares, ¿ya? Esto nos va a servir para pagar las importaciones. Entonces, en el año, paralelamente, importamos 2.800, ¿ya? Importamos 2.800. Entonces, eso lo vemos con signo negativo, porque son divisas que usamos nosotros, que teníamos y que usamos para pagar las importaciones. Entonces observen que aquí nos queda un saldo favorable para el año 2020 de 1.200. Ya nuestra caja de fondos, nuestra reserva, están mostrando que el saldo fue favorable en la balanza comercial del año 2020 con un saldo positivo de 1.200. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Veamos ahora el siguiente ítem, servicios no financieros. Aquí el menos 200 significa que tenemos un saldo negativo. ¿Ya? Tenemos un saldo negativo neto, neto. O sea, nosotros importamos más servicios financieros que los que servicios no financieros que los que exportamos. De tal manera que cuando hacemos el algebraico nos da menos 200. Ya, aquí no, damos en neto, aquí nos dimos en neto. No dijimos 1.200, sino que vimos el desglose estos 1.200, que era eso. Acá nos hacemos neto directo, el neto directo. Entonces, servicios no financieros quiere decir de que los servicios no financieros importados superaron a los servicios no financieros que exportamos, ¿ya? Lo que nos da un saldo neto de los servicios no financieros de menos 200.
Ya. A ver, ¿cómo resultó los menos 200? Que importamos servicios no financieros por 300 y exportamos servicios no financieros por 100. Entonces ahí nos queda un saldo negativo de menos 200 porque importamos servicios no financieros por 300 y exportamos servicios no financieros por 100. Por lo tanto, ahí me queda el neto menos 200. Directo. Y aquí en los servicios financieros tenemos un negativo porque estamos pagando, siempre vamos a pagar intereses por la deuda externa. Entonces, para este año estamos pagando intereses por la deuda externa de menos 400. Entonces ahí estamos usando divisas del 1200 ya estamos usando 600 que tenemos nuestra reserva en el país. Por lo tanto, ya. Y el otro ítem que se pone en la balanza de pago es el ítem de transferencias. ¿Ya? Es un ítem también como vimos en el presupuesto de la Hacienda Pública. ¿Se acuerdan que estaban las donaciones allá? Las donaciones teníamos que ponernos en la cuenta fiscal. Era un ítem muy pequeñito, pero había que registrarlo contablemente. Aquí también nosotros consideramos que hay donaciones hacia y desde el resto del mundo. ¿Ya? Decíamos en la oportunidad, por ejemplo, recibimos donaciones cuando tenemos una catástrofe, por ejemplo, y ahí pondríamos como más 10. Todas las donaciones recibidas como más 10. Ahí está. ¿Ya? O puede ser que una fundación alemana donó equipos médicos para un hospital chileno. Ahí nos da más 10, el total de más 10. Pero a su vez podemos nosotros hacer transferencia al resto del mundo, que otro país tuvo alguna catástrofe y le hicimos donaciones. ¿Ya? Entonces también inventamos aquí, o suponemos que también son 10. Por lo tanto tendríamos más 10 menos 10, nos da un saldo cero. ¿Ya? Es para efectos de que no nos influya en lo que queremos mostrar acá, pensando en la balanza de pago. Además, como son cifras muy pequeñitas, le hacemos que sea cero acá, para más comodidad. ¿Bien? Bien. Entonces las transferencias saldo cero. Por lo tanto, el saldo de la balanza en cuenta corriente sería los 1200, que es la balanza comercial, y la balanza de servicio, que es menos 600. Entonces, con cargo a estos 1200 pagamos estos 600 que está acá. Por lo tanto, el saldo en la cuenta corriente es más 600. Eso es bueno. ¿Ya? Es bueno para un país mostrar cifras de ese tipo. ¿Se entiende cómo quedó el saldo en la cuenta corriente? Puedo explicar de nuevo si necesita. Por mi parte ya entendí, profe. Ok, ya. Profe, Gracias. ¿Sí? ¿por qué los servicios financieros están negativos? Me perdí. Tan negativo porque nosotros más bien importamos, o sea, contratamos deuda externa, ¿no es cierto? Y por esa deuda Ah, externa, ya. claro, esa deuda externa que contratamos tenemos que pagar los intereses. Y eso lo registramos ahí. ¿Ya? Y observen lo siguiente, que nosotros no exportamos bienes y capitales, no somos exportadores de capital extranjero. ¿Ya? Que no tenemos que hacer un algebraico ahí. Entonces aquí en los movimientos de capitales vamos a suponer que solamente nosotros recibimos capital extranjero y no le prestamos al extranjero. Aquí estamos haciendo esa suposición. Y en realidad sí, pues, los países como los nuestros no somos prestadores de capital, somos más bien receptores de capital extranjero, por nuestra misma realidad económica. ¿Ya? Por ejemplo, Perú, Bolivia, ellos no tienen un mercado de capital tan grande como para prestar al extranjero. ¿Ya? Eh, entonces vamos, en realidad es una suposición de comodidad. ¿Ya? Nosotros no tenemos flujo de capital nuestro que vayan al extranjero y los prestemos allá. Entonces ahí tendríamos que hacer el algebraico con los intereses que nos pagan, con los intereses que pagamos.
Entonces, para efecto de simplificar, vamos a considerar que solamente entran capitales, contratamos capital extranjero y nosotros no prestamos el exterior. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa. Todas las platas de las AFP que no alcanzamos a invertir aquí en Chile, tenemos que depositarlas en el extranjero. Por lo tanto, sí somos exportadores de capital. Fíjense lo que hemos observado ahí. Pero para efecto de comodidad vamos a omitir esto. Para efecto de conocimiento conceptual lo vamos a omitir. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que no prestamos el exterior, cuando sí en realidad lo hacemos. Todas las platas de la AFP que no alcanzamos a poner en el mercado de capitales chileno, tenemos que ponerlas en los mercados extranjeros. Entonces vamos a hacer esta simplificación. ¿Vale? Bueno, entonces se entiende ahí los menos 400. Eso tenemos que pagarlo. ¿Y de dónde sacamos divisas? De las divisas que nos proveyó la saldo de la balanza comercial. De ahí tomamos estas divisas también para los servicios no financieros. Eso, este menos 200 nos da, es real, ¿eh? En Chile. Aquí tenemos saldo negativo, aquí también tenemos saldo negativo. Nosotros importamos más servicios financieros que los que exportamos. Bueno, entonces, veamos por el lado, entraron capitales por 300. Entraron capitales por 300. Entonces, algebraicamente, aunque sea un pasivo, nosotros lo notamos con signo positivo, porque son dólares, son divisas que han entrado a la reserva, ¿ya? Entrada de capitales. Entonces, así, esta aparente contradicción es aparente nomás, ¿ya? Del punto de vista del punto de vista de la reserva. Bien, entonces, veamos. Eh, por eso ponemos con signo positivo la entrada de capitales, a pesar de que sea un pasivo. ¿Ok? Entonces, lo otro es salida de capitales. Son vencimientos de deudas que hemos contraído años anteriores. Como tenemos que pagar, lo ponemos como menos 130. Luego, entonces, por el lado de la cuenta de capitales tenemos un saldo positivo de más 170. Es el algebraico entre esto que está acá. Por lo tanto, el saldo de la cuenta de capitales más 170 y más 600 nos da más 770. Entonces, la balanza de pagos para este año o hipotético tenemos un saldo positivo de 770. ¿Bien? Bien, con este ejemplo numérico podemos comprender mejor este tema de la balanza de pagos. Ya. Este es también un conocimiento muy importante que van a utilizar en macroeconomía. Y también como cuenta macroeconómica es muy importante para un país. Todos los países esperan tener una balanza de pagos positiva. Imagínense cómo estará la balanza de pagos de Argentina, la balanza de pagos de Venezuela. Los países que tienen economías muy inestables generalmente tienen problemas también de balanza de pagos, problemas de deuda externa, y eso hace que la economía sea más inestable. Bien,
sigamos avanzando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? A propósito, estamos viendo ahí la cuenta de capitales, vamos a hablar de los tipos de capitales extranjeros. Los capitales que llegan al país. Según su finalidad, tenemos capitales de préstamo. Los capitales de préstamo son los que llegan en forma de montos de dinero al país. ¿Ya? Estos capitales de préstamo, por ejemplo, generalmente, ¿quiénes pueden pedir prestado al resto del mundo? El Estado, por ejemplo, el gobierno coloca bonos en el mercado internacional, que ya hemos comentado cuando vimos el rol del Estado en la economía, cuando vimos el presupuesto de la hacienda pública, ya que el fisco o el Estado se podía endeudar, contratar deuda externa. Entonces estos son capitales que llegan, que son contratados por el Estado y llegan bajo la forma de montos de dinero que se prestan. También las grandes compañías, las grandes empresas chilenas, también pueden contratar deuda internamente, como también pueden contratar deuda externa, ya pedir prestado al resto del mundo. Entonces ahí tenemos que la deuda externa, una parte de deuda externa privada y otra parte de deuda externa del Estado. O sea, aquí en los capitales de préstamo está reflejada la deuda externa. Entonces son los que llegan al país bajo la forma de montos de dinero, en divisas, por supuesto, en dólares. Y los otros son los capitales de riesgo, ¿ya? O inversión extranjera directa. Esto lo pudieran anotar, ¿eh? Entonces, capitales de préstamo son los que llegan al país bajo la forma de montos de dinero. Bien. Eh, Después lo vamos a comentar, mejor dejemos esta ahí nomás la definición. Después los capitales de riesgo o inversión extranjera directa. Son los que llegan al país a constituirse como empresa extranjera. Son los que llegan al país a constituirse como empresa extranjera. Para hacer una determinada producción. Por ejemplo, en Chile, donde tenemos bastante inversión extranjera, ¿quién me puede decir? Por ejemplo, en Chile, ¿en qué rubro de actividad está llegando permanentemente inversión extranjera directa? Que se instalan como La empresa, industria de los que manejan el agua. ya en los servicios básicos como la electricidad y el agua, ¿ya? En la electricidad tenemos una empresa española. Acá han cambiado un poco, pero hay en la electricidad la Endesa España, por ejemplo. Endesa España. Creo que ahora ya vendieron ellos a otra empresa extranjera. En el agua también hay capitales extranjeros. Pero hay otro muy importante, donde llegan inversiones extranjeras de alto monto. Esa es la minería, la minería del cobre. Por una parte de la producción de cobre es inversión extranjera, la otra parte de la explotación del cobre es inversión estatal, para que ustedes eso lo saben. Eh, en, en la actividad forestal, en la producción de salmones en el sur, por ejemplo. Ustedes saben que hay unas salmoneras grandes en el sur. Somos uno de los principales exportadores de salmón en el mundo. Estamos en primer lugar o segundo lugar como exportadores de salmón. Exportadores de fruta también. Ahí también hay bastante inversión extranjera directa, ya que se constituyen en el país como empresa extranjera.
A eso llamamos inversión extranjera directa. Esta cuenta macroeconómica también es frecuente que aparezca en la noticia económica. La inversión extranjera directa en Chile en el primer semestre aumentó en un 3% o, o tuvo una baja en un 2%, en un 1,5%, por ejemplo. Esta cifra se está dando permanentemente en la noticia económica. ¿Ya? ¿Cuánto estuvo, de qué montos fueron la inversión extranjera en ese año? Inversión extranjera directa. ¿Mm? Bien, ahí tenemos, fíjense, hay un monito ahí, que es pedagógico este monito que cuando hacemos las clases presenciales, yo los capitales de préstamo los pongo, les dibujo un billete y le dibujo en una pizarra una fábrica así como está ahí. Y eso pedagógicamente ayuda más a entender esta clasificación de los capitales. Los que llegan al país bajo la forma de montos de dinero o los que vienen al país a constituirse como empresa extranjera y hacen una producción dentro del territorio nacional. Después tenemos según el plazo dentro del cual llegan estos capitales, principalmente los capitales de préstamo se refiere a esto. Estos son los capitales de préstamo. Puede ser capitales de corto plazo, capitales de mediano plazo y capitales de largo plazo. Los capitales de largo plazo son para financiar la inversión. Estos capitales que se piden al resto del mundo, ya de largo plazo, son para financiar inversión. Por ejemplo, el, el gobierno, por ejemplo, puede emitir bonos para construir carreteras, ¿ya? Para construir escuelas. Esos son proyectos de inversión en infraestructura. ¿Sí? Por lo tanto, para hacer esos proyectos de obra de infraestructura se requieren recursos de largo plazo. Entonces, ahí para estos capitales de largo plazo son para financiar proyectos de inversión, sea del Estado o sea de empresas, grandes compañías que quieren, no sé, ampliar una empresa, instalar una fábrica de celulosa, por ejemplo, para ampliar una fábrica de celulosa. Eso se requieren capitales de largo plazo. Y estos otros capitales de corto plazo es una especie también del mercado de capitales chileno o el capital doméstico. Yo les contaba que las empresas también permanentemente se están financiando del mercado financiero para capital de operación, capital de corto plazo, capital de mediano plazo. Bien, entonces todas las empresas se operan con un cierto nivel de deuda con el sistema financiero, que en el pasivo se ponen deuda de corto plazo y deuda de largo plazo en el pasivo. ¿Ya? Igual aquí, las empresas también pueden contratar deuda de corto plazo y mediano plazo con el extranjero. Principalmente las grandes empresas son estas. ¿Ya? Y esos son capitales de corto plazo y de mediano plazo, que no son precisamente para inversión, sino que como para operar, digamos, liquidez para la empresa que está operando. Bien, capital de corto plazo, capital de mediano plazo. La suma de todos estos capitales son la deuda externa. Bueno, en realidad la deuda externa es principalmente la deuda de largo plazo. Bien, y después, según el contratante tenemos capitales públicos, los que contrata el Estado a través de la hacienda pública. Esto lo vimos, repito otra vez, cuando vimos el presupuesto fiscal. Entonces ahí pusimos que el gobierno podía contratar deuda interna o deuda externa. La deuda externa está reflejada aquí. Capitales públicos, ¿ya? Son los que contrata el Estado para financiar su presupuesto fiscal. Y los capitales privados son los que contratan privados del país, ¿ya? Empresas que contratan
a préstamos en el exterior, como dijimos recién. Entonces, según el contratante, estos capitales de préstamo, unos capitales los contrata el Estado, otros los contratan los privados, empresas privadas. ¿Qué tipo de empresas privadas? La empresa grande. A lo mejor también la empresa mediana grande puede ser, y la empresa grande. Son las que normalmente califican para pedir prestado al resto del mundo. Una pyme no, una pyme pide un préstamo en el mercado de Nueva York, por ejemplo, o en el mercado de Londres. Las pymes no. Bien, con esta lámina entonces hemos mostrado cuáles son los tipos de capitales extranjeros que existen. Seguimos avanzando. Se me duplicó, está todo duplicada la... Aquí hablamos de la deuda externa. Entonces vamos a... Algo dijimos ya ahí, por lo tanto lo vamos a dejar ahora como definición. ¿Qué es la deuda externa? Es la deuda del país con el mercado financiero internacional y comprende el total de préstamos recibidos y acumulados y no amortizados, incluidos los del periodo anual vigente. O sea, la deuda externa es toda la deuda que hemos contratado de atrás, de años anteriores y que no hemos pagado, que todavía no tienen vencimiento. Por eso se comprende el total de préstamos recibidos, acumulados y no amortizados. Quiere decir no amortizados, quiere decir no pagados. ¿Ya? Incluido los recibidos en el periodo 2020, por ejemplo. La deuda externa de Chile a diciembre de 2020 es todos los préstamos que recibimos los años anteriores y que no hemos pagado, que todavía no han vencido, más los que recibimos este año y que vamos a pagar después. De nuevo entonces, es la deuda del país con el mercado financiero internacional y comprende el total de préstamos recibidos y acumulados y no amortizados. Recibidos, acumulados y no amortizados, incluidos los recibidos en el periodo anual vigente. Bueno, ya, todo lo que hemos contratado años de 2019 para atrás, ya, y que no han vencido todavía, más los del periodo 2020. Comprende deuda externa pública, la deuda del Estado, aquí nos estamos repitiendo en la lámina anterior, y deuda externa privada, la que deudan las empresas. Pero estamos viendo como concepto de deuda externa. Entonces, del total de la deuda externa, una parte es deuda externa pública y la otra parte es deuda externa privada. Bien. Entonces, enseguida definimos lo que se llama servicio de la deuda externa. Es el pago de vencimiento de los préstamos no amortizados, más los intereses del total de los no amortizados. Eso se llama servicio de la deuda externa. En el año 2020 tuvimos que servir la deuda externa, ¿ya? Así se pudiera decir gráficamente. En el año 2020 ya tuvimos que servir la deuda externa, es decir, pagar vencimientos que hubieron para ese año 2020, pagar vencimientos, ¿ya? Y más los intereses por todos los capitales en saldo insoluto de la deuda anterior, ¿ya? Entonces, de esa manera nos da este resultado de el total de los intereses, pago de vencimiento de los préstamos no amortizados, que es una cifra más o menos importante, más los intereses del total de los no amortizados. Bien. Profe, ¿Sí?
Con amortizado se refiere a los vencidos, ¿A los qué? A los, a los préstamos vencidos. claro, no amortizados, no, los que están insolutos sin pagar todavía. Saldo insoluto. No sé si conocen el saldo insoluto. A ti te prestaron 1000 y pagaste 100, ¿no es cierto? Entonces el saldo insoluto son 900. O sea, eso no están amortizados todavía. Amortizado quiere decir, amortizar la deuda es pagar la deuda. Tú de Ah, 1000, ya, de 1000 pagas 100, quiere decir que estás amortizando la deuda en 100. Eso es amortizado. ¿Mm? ya. Entonces, servicio de la deuda es el pago de vencimiento de los préstamos no amortizados. Es decir, son saldos insolutos, ¿ya? Que no hemos pagado todavía, así se llama. Más los intereses del total de los no amortizados. O sea, de esos 900 más los otros que contratamos para atrás. Bien. Bueno, aquí dice no amortizado, el monto de los saldos insolutos de los préstamos. A raíz, pues lo puse en esta lámina seguramente porque era frecuente que me preguntaran no amortizado. Es el monto de saldos insolutos de los préstamos, de todos los préstamos recibidos, acumulados. Bien, esta lámina entonces nos explica los conceptos de la deuda externa y el concepto de servicio de la deuda externa. Aquí lo anoté yo en el listado de preguntas. Les pido que averigüen cuánto es la deuda externa para que tengan una idea más o menos. Porque seguramente se preguntan, "Uy, la deuda externa chilena, ¿cuánto será? ¿Cuánto?". Entonces el total de la deuda externa chilena, total, ¿eh? La pública y la privada, es 198 mil millones de dólares. ¿Ya? Es para tener una idea. ¿Ya? Son cifras grandes, ¿eh? Son cifras grandes. 198 mil millones de dólares. 2019. Sigamos avanzando. Bien. Hasta ahí todo lo que es balanza de pago. Todo lo que es balanza de pago. Entonces, ahora vamos a hablar del mercado cambiario, que es otro componente del sector externo de la economía. El mercado cambiario. Vamos a definir qué es el mercado cambiario. Es el mercado de divisas de un país y comprende la oferta y demanda de las monedas. Voy a correr un poquito ahí. Es el mercado de divisas de un país. Eso tienen que retenerlo, el mercado de divisas. Y comprende la oferta y demanda de las monedas extranjeras y que se transan a un precio conocido como el tipo de cambio. Yo sé que sí habrán escuchado del concepto del tipo de cambio, el tipo de cambio del dólar. Ese sí yo creo que están más informados de esa expresión, el tipo de cambio del dólar. El tipo de cambio del dólar está en torno a los 700 pesos. 700 pesos chilenos por un dólar, más o menos. Ha estado bajando estos últimos días, esta última semana. Ha estado bajando el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Cuando decimos el tipo de cambio estamos hablando del precio del dólar. Lo vamos a ver enseguida. Pero aquí en estas líneas definimos qué es el mercado cambiario. Es el mercado de divisas de un país y comprende la oferta y la demanda de monedas extranjeras y que se transan a un precio conocido como el tipo de cambio. Es como si tuviéramos una curva de demanda de moneda extranjera y una curva de oferta de moneda extranjera. ¿Ya? Donde ahí sí que tomamos ahí sí que tomamos la curva de demanda de moneda extranjera y la curva de oferta de moneda extranjera
tomamos como moneda ícono el dólar. Entonces, el mercado cambiario chileno está reflejado en el mercado cambiario del dólar. Y ya sabemos que hay otras divisas como el euro, ya el yen, la moneda de Japón, ya, que son monedas que también sirven para los pagos internacionales. Ah, pero de todas las monedas que son divisas, nos basamos en nuestra contabilidad de las transacciones extranjeras con el dólar americano. ¿Ya? Entonces, imaginémonos una curva de demanda del dólar y una curva de oferta del dólar. Y ahí el tipo de cambio sería el tipo de cambio de equilibrio que está hoy día. ¿Cuánto es el tipo de cambio? Aproximadamente 760 pesos, 740 pesos. ¿Ya? Vamos a leer entonces. Es el mercado de divisas de un país y comprende la oferta y demanda de moneda extranjera, específicamente el dólar, que se transa en un precio conocido como tipo de cambio, en este caso tipo de cambio del dólar. Les voy a mandar una noticia que apareció en el Mercurio de ayer, cómo ha sido la evolución del tipo de cambio en este último tiempo, cómo ha ido evolucionando el tipo de cambio. Las divisas son las monedas extranjeras existentes en dicho mercado, como por ejemplo el dólar, el euro, ya, el yen, etc. Y son monedas de países desarrollados. Bien, normalmente las monedas domésticas de los países no son idóneas para pagos internacionales. Por ejemplo, nosotros no podemos pagar las importaciones con pesos. ¿Ya? No podemos pagar, Argentina también no puede pagar sus importaciones con pesos. Perú, Bolivia, entonces no pueden pagar con su moneda doméstica, porque no tienen esta característica de ser una moneda divisa, ¿ya? Que son monedas duras, no sé si han escuchado esa expresión. ¿Ya? Las monedas divisas son monedas duras, que sirven para pagos internacionales. Entonces aquí decimos de nuevo, las divisas son la moneda extranjera existente en dicho mercado, como por ejemplo el dólar, el euro, y son de países desarrollados. Las divisas que se emplean para pagos internacionales, las divisas se emplean para los pagos internacionales, debido a que las monedas de la mayoría de los países no cumplen esta característica. Por ejemplo, el peso chileno, que es lo que estaba comentando recién. Por ejemplo, el peso chileno, el real del Brasil. El real es la moneda del Brasil. ¿Ya? Ellos no pueden pagar las importaciones, ya, como no pueden pagar los capitales extranjeros que piden con reales, sino que tienen que pagarlos con las reservas que tienen en dólares. Entonces vamos a leer de nuevo aquí. Las divisas se emplean para los pagos internacionales, debido a que las monedas de la mayoría de los países no cumplen esta característica. Por ejemplo, el peso chileno, el real del Brasil. ¿Bien? Y si yo, por ejemplo, le quisiera pagar a Perú en soles, ¿se podría? En soles, sí, pues si tú tienes soles por alguna manera, pues de alguna manera puedes comprar soles. Para cuando vas a viajar, por ejemplo, a Perú, tú quieres llevar soles, entonces tienes que comprar soles en el mercado chileno. Si es que hay soles, si no hay soles, tú tienes que con pesos comprar dólares y llevar dólares para Perú y allá los cambias por soles, eso es. Entonces, imagínate el mercado cambiario que tuvieran el peso, la moneda de todos los países. Habría que tener un stock para venderle a la gente que va a tal país. ¿Ya? Creo que uno puede comprar real pesos argentinos, parece que podemos comprar en Chile. Reales también podemos comprar en Chile para llevar para Brasil. ¿Ya? Pero cuando no se puede, lo que tenemos que hacer nosotros, los pesos chilenos, cambiarlos por dólares y llevar dólares. Eso es más práctico. Al final,
La moneda doméstica tiene que transformarla en dólares. ¿Bien? Seguimos avanzando. En Chile y en muchos países, en Chile y en muchos países la moneda base de referencia para hacer las transacciones de bienes es el dólar americano. Esa es la moneda ícono mundial, la moneda divisa ícono mundial, el dólar. Tú para donde vayas llevas dólares y pagas, vas a la India, vas a China, llevas dólares, salvo que puedas cambiar moneda china en Chile por pesos. Yo creo que es probable que se pueda. No estoy, esa parte no estoy informado ahí. Pero si no tienes que llevar dólares, llevas dólares a China y ella los cambia en el mercado chino. El dólar es la moneda universal, ¿no? El dólar americano. ¿Ustedes saben que hay un dólar canadiense también? ¿Ya? Pero ese es otro nivel, o sea, no es el dólar americano. ¿Ese Eh, no sirve? no, no, no. Ah, En realidad, también ellos, a ver si van a vender, si van a importar, los canadienses, si van a importar desde China, por ejemplo, y esa parte también de conocimiento práctico no lo tengo, de conocimiento práctico, ¿ya? Ahí, entonces, por ejemplo, un canadiense si quiere comprar en China, no estoy seguro si pueden pagar con dólar canadiense. O tener que comprar dólar americano o pagar en China. Ya, bueno, eso es la práctica. Que nosotros, digamos, como estamos en la academia, no conocemos este conocimiento práctico. Pero finalmente, si no puedes pagar con dólar canadiense, los canadienses tienen que cambiar por dólar americano. Lo más probable es que puedan pagar con dólar canadiense, ¿eh? Porque Canadá es un país desarrollado. Bueno, sigamos avanzando. Seguimos hablando del mercado cambiario. Vamos a definir qué es tipo de cambio. Va a dar la definición de tipo de cambio. Es el precio de la moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. Siempre vamos a estar pensando en el dólar. Es el precio de la moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. Ejemplo, tipo de cambio 800 pesos por dólar. Ahí tenemos una línea fraccionaria, 800 pesos por un dólar. Para dar un ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el precio de un dólar? 800 pesos chilenos. Es el precio de la moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. Justamente, 800 pesos por un dólar. Ese llamamos tipo de cambio. ¿Cuántos pesos por dólar? ¿Cuántos pesos por dólar? Yo les contaba que esta última semana el dólar ha estado bajando en Chile. No sé cuánto, pero estuvo sobre los 800 un momento y ahora está bajando el tipo de cambio. Por todo esto que empezó la vacuna, entonces eso da más conformidad al ambiente económico mundial, da más confianza. Entonces el tipo de cambio ahí ya empieza a calmarse, empieza a bajar. Que cuando la situación se pone crítica, el tipo de cambio empieza a subir. Porque todos quieren tener dólares para asegurarse. El tipo de cambio empieza a subir cuando hay situaciones críticas. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo del tipo de cambio, 800 pesos por dólar.
Las divisas son las monedas extranjeras existentes en dicho mercado. Por ejemplo, dólar, euro. El yen. Son de países desarrollados. Aquí volvimos a poner de nuevo esto. Las divisas se emplean para los pagos internacionales, debido a que la mayoría de las monedas de países no cumplen esa característica. Aquí me dupliqué un poco. Por ejemplo, el peso. Me anduve duplicando. Bien, seguimos hablando del mercado financiero. Aquí definimos qué es lo que es la devaluación del tipo de cambio o la devaluación. Cuando ya se sabe que estamos en el mercado cambiario, hablamos de devaluación. ¿De qué? Del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo definimos devaluación del tipo de cambio? De la siguiente manera. Es el aumento del precio de la moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. Es el aumento del precio de la moneda extranjera. Es una devaluación del tipo de cambio. Por ejemplo, el tipo de cambio pasa de 800 a 850 pesos. Eso es una devaluación. Ha habido una devaluación del tipo de cambio. Nuestra moneda vale menos ahora, porque por un dólar antes dábamos 800 pesos, ahora tenemos que dar 850 pesos. Se devalúa nuestra moneda. El precio aumentó de 800 pesos, aumentó a 850. Revaluación es lo contrario. Es la disminución del precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Entonces en estos últimos días ha habido una revaluación, porque el tipo de cambio está bajando. ¿Ya? Está bajando 5 pesos, 6 pesos todos estos días. ¿Ya? 10 pesos ha estado bajando. Entonces en estas últimas semanas estos últimos días estamos viviendo un proceso de revaluación, que el tipo de cambio estaba disminuyendo. Por ejemplo, de 800 que baja a 750 pesos. Entonces, eso se llama revaluación del tipo de cambio. Cuando baja el precio de la moneda extranjera, la revaluación. Pero la más común es la devaluación. La más común es la devaluación. Bien, entonces según si varía el precio de la moneda extranjera, vamos a hablar de devaluación del tipo de cambio o revaluación. ¿Cuál es el efecto de una devaluación en las exportaciones e importaciones y una revaluación? A ver, por ejemplo, la pregunta voy a repetirla yo. Ya. Capítulo 5, yo el capítulo 5 no se los voy a dar. Aquí dice capítulo 5 que es en mi apunte mío, pero no se los voy a dar para efectos de que tengan menos trabajo. Tendré que leerse el capítulo, gastar tiempo. Entonces mejor lo explicamos acá. ¿Ya? Se quedan con la explicación que tenemos en clase, eso. Entonces es típico preguntar cuál es el efecto de la evaluación en las exportaciones y en las importaciones. El efecto de la devaluación. Sí, aquí, ¿Sale claro, más aquí caro o no? claro. Importar sale más caro. Importar sale más caro en términos de Y pesos. claro. Y Términos de supongo pesos. que ganamos menos por exportar. Y por exportar, claro, recibimos menos dólares. Entonces, por ejemplo, aquí, veamos, tenemos que mirar aquí. Yo siempre hago una carita con esas caritas que dibujamos así con una sonrisa o con como que se enoja. Y
Y eso es muy pedagógico. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hay una devaluación, ¿esto favorece a los exportadores o desfavorece a los exportadores? Y ahí ponía una carita sonriente y una carita enojada. Entonces, de nuevo, si el tipo de cambio aumenta de 800 a 850, ¿los exportadores están sonrientes? No, pues están enojados, ¿o no? No, no, no. Si uno se tiene que confundir, ¿ah? Pero ocurre. Pero un exportador, entonces, el tipo de cambio está hoy día a 800, pero va a subir a 850. Entonces, el exportador carita sonriente, Que suba a 8.50 significa que por $1 me pagan sí, 8.50. exacto, Ah, ya, ya. carita sonriente, entonces. Porque, por ejemplo, si tú vendes la caja de arándano a $15, pues eso tú estás vendiendo en dólares, ¿ah? Cuando estamos exportando en dólares, a un precio en dólares. Entonces, la caja de arándano a $15. O sea, cuando está a 800, por cada dólar recibe 800 pesos. Pero en cambio ahora por cada dólar va a recibir 8.50. Entonces, carita sonriente. Eso estimula las exportaciones. O sea, cuando hay una devaluación va a estimular las exportaciones. Aumentan las exportaciones cuando ocurre esto. Porque los exportadores ganan más dinero por cada dólar que reciben Profe, y eso promueve las exportaciones. claro, pero al final ¿cómo se llama esto? El que está comprando esa exportación, porque para que se exporte alguien tiene que comprar, ¿o no? El que compra, claro, ¿Le va pero a ellos salir más caro o no? no, ellos me pagan en dólares, el precio que estamos contratando es que $15, 15 dólares, Mm, 15 dólares, o sea, hoy, mañana, pasado, $15. ya, El, ya. el extranjero está pagando $15. Si Para el tiene que que pagar importa sería 16, carita enojada, profe. claro, no sé, vemos acá el efecto interno nuestro, ¿ya? Claro, No, eso no. como decía mi compañero, al que importa no le cambia la carita. Ahora, entonces esto es para el exportador, ¿ya? Ujú, Veamos si el importador tiene carita sonriente o no tiene carita sonriente el importador aquí. Algo que importaba a $10, por ejemplo. Algo que importaba a $10 el importador. ujú. Le costaba $10. Entonces ahora, ¿es carita sonriente o carita triste? Supongo que triste, ¿no? Está Ristón. Triste. Triste porque O enojado. cuando, claro, cuando va a comprar los $10, porque va a tener que pagar en dólares él. El tipo de cambio está a 800, por eso cada uno de esos $10 va a pagar 8.50, por los que le va a pagar al extranjero. Claro, pues a eso me refería yo, el que compra ahora compra más caro, pues. Claro, compra más caro, entonces va a salir más caro en términos de peso al importador. Y aunque el exportador quiera vender más, si para el importador está más caro, ¿no haría que haya menos demanda? No. Para el exportador estimula las exportaciones Y para y el importador, desestimula las claro, pues. exportadoras se Pero ahí estimulan. como que se balancea, ¿o no? En cambio, los importadores desestimulan las importaciones. Pero se estimula la Mm. importación porque a los importadores les va a salir más caro en pesos importar un producto. No lo mezcles, sino que no lo mezcles, sino que son operaciones separadas. ¿Ya? Bueno. Entonces, son operaciones separadas. ¿Mm? Estamos viendo cuál es el impacto en las exportaciones y cuál es el impacto en las importaciones. Va a desestimular las importaciones, carita triste los importadores, porque por cada dólar que tienen que pagar al extranjero ahora tienen que pagar 8.50. ¿Ya? Ojo que cuando tú importas algo y tienes que pagar para el extranjero, tienes que ir al mercado cambiario, comprar los dólares y con eso pagar afuera. Lo hace a través del banco eso. El banco es el que hace el pago para el exterior. Bien, y en la revaluación es todo lo contrario. Aquí están tristes los exportadores porque antes recibían por cada dólar 8.50, ahora van a recibir 750 pesos nomás. ¿Mm? Y están contentos los importadores porque por cada dólar antes te pagaban 800, ahora pagan 750 por cada dólar que van a usar para pagar una importación.
¿Mm? Por eso cuando baja el tipo de cambio, ¿ya? Aquí cuando hay una baja el tipo de cambio, dice, bajan el precio de los automóviles, porque bajó el tipo de cambio. Aprovechen de comprar. Bien, entonces ya de aquí para adelante ustedes dominan lo que es la devaluación del tipo de cambio y lo que es la revaluación del tipo de cambio. La devaluación es aumento del precio, la revaluación disminución del precio de la moneda extranjera. Bien, ya estamos a punto de terminar, nos queda un minuto y vamos al otro concepto que se llama el tipo de cambio real. Es una extensión del tipo de cambio que vimos recién. El tipo de cambio real, esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces nos vamos a juntar el viernes a las 8:10 porque la clase del día lunes no la pudimos hacer, ¿verdad? ¿Sí? No la pudimos hacer porque se había caído la plataforma Moodle. Se había caído la plataforma Moodle. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, Ok, nos vemos. hasta el viernes. Chao. Enviamos. Buenas noches. Chao.